Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Demet Özdemir y Atay Ulusoy vuelven a sorprender al mundo del entretenimiento turco, pero esta vez no por una serie ni una alfombra roja, sino por algo mucho más personal, su libro conjunto titulado Aşkla Yeniden. Con el amor de nuevo. En sus páginas, la pareja revela, por primera vez, detalles íntimos de su relación, sus altibajos y los momentos que los hicieron más fuertes. Lo que comenzó como un proyecto artístico se convirtió en una confesión pública de amor y crecimiento personal. Todo comenzó hace meses, cuando los rumores sobre una posible colaboración entre ambos actores empezaron a circular. Nadie imaginaba que no se trataba de una serie, sino de un libro. La confirmación llegó con una publicación conjunta en redes sociales, donde aparecían tomados de la mano frente a una vieja máquina de escribir. La descripción fue breve pero directa: nuestra historia merece ser contada con nuestras propias palabras. Esa frase bastó para desatar una ola de comentarios y teorías. En Aşkla Yeniden, Demet y Atay hablan abiertamente sobre el amor en tiempos de exposición pública. Demet confiesa: durante años sentí que el amor debía esconderse para ser real, pero con Atay aprendí que el amor se defiende, no se oculta. Por su parte, él responde en una de las páginas más comentadas: a veces el silencio dice más que 1000 titulares. Nuestro amor sobrevivió a todo lo que no dijimos. Estas declaraciones han conmovido profundamente a los fans, quienes consideran el libro una carta abierta a todos los que han seguido su historia desde el principio. El lanzamiento oficial tuvo lugar en Estambul, en un evento íntimo rodeado de familiares, amigos y algunos colegas del mundo artístico. Según testigos, hubo lágrimas, risas y momentos de mucha emoción. Demet, visiblemente conmovida, dijo ante el público: no escribimos para vender, escribimos para sanar. Este libro es nuestro refugio. Mientras tanto, Atay tomó el micrófono y añadió: cuando la vida se vuelve demasiado ruidosa, escribir juntos fue nuestra forma de recuperar la calma. La prensa turca no tardó en reaccionar. Algunos medios calificaron el libro como una obra que redefine el concepto del amor moderno, mientras que otros lo describieron como un intento de la pareja por cerrar capítulos del pasado. Sin embargo, las redes sociales se llenaron de apoyo y emoción. En cuestión de horas, el hashtag #Aşkla Yeniden se volvió tendencia en Turquía, España y varios países de Latinoamérica. Miles de mensajes inundaron X. Antes Twitter. Nunca creí que un libro me haría llorar tanto, escribió una seguidora mexicana. Otro comentario muy compartido decía: Demet y Atay nos demostraron que el amor verdadero también puede escribirse. Las primeras copias firmadas se agotaron en menos de 24 horas. Librerías de Estambul, Ankara y Esmirna tuvieron que abrir listas de espera para los fanáticos que querían un ejemplar dedicado por ambos actores. La editorial anunció una segunda edición en tiempo récord, mientras los medios internacionales destacaban la madurez y valentía de la pareja al compartir su historia sin filtros. Durante una entrevista exclusiva concedida a un programa español, Demet explicó: no queríamos hacer un libro sobre la fama, sino sobre lo que hay detrás de ella. La soledad, la presión, las expectativas, y cómo el amor puede convertirse en un refugio si se cuida bien. Sus palabras fueron acompañadas por una mirada cómplice de Atay, quien añadió: cada capítulo es una parte de nosotros. Hay momentos de duda, de rabia, de ternura, pero sobre todo, de verdad. Los periodistas presentes no tardaron en preguntar si el libro significaba una nueva etapa en su relación. Con una sonrisa, Demet respondió: no buscamos definir lo que somos. Solo queríamos contar cómo aprendimos a querernos, incluso cuando el mundo esperaba que falláramos. Esa frase fue repetida por cientos de fanpages y portales de noticias que la interpretaron como una declaración indirecta de reconciliación definitiva. Uno de los momentos más emotivos del evento fue cuando ambos leyeron en voz alta un fragmento del último capítulo, titulado La promesa.
En él, se describe una escena donde Demet y Atay caminan juntos por la orilla del Bósforo al amanecer, después de una larga noche de discusión y reconciliación. No importa cuánto cambie el mundo, dice él en el texto, mientras tú sigas mirándome así, siempre sabré quién soy. Demet, con lágrimas en los ojos, lo interrumpió en la lectura para decir, esa fue la primera frase que escribiste tú. Y la última que corregimos juntos. El público estalló en aplausos. Fuera del evento, las cámaras captaron un gesto que dio mucho de qué hablar. Atay tomó la mano de Demet mientras salían del recinto, sin preocuparse por los flashes. Esa imagen recorrió internet en cuestión de minutos. Algunos medios la titularon como el final feliz que todos esperaban, mientras que otros analizaron cada detalle, desde el color del vestido de Demet hasta la expresión de serenidad en el rostro del actor. En redes sociales, los fans compartieron extractos del libro acompañados de frases como el amor no necesita explicaciones, solo sinceridad, y ellos escribieron lo que muchos sentimos y nunca dijimos. Influencers y críticos literarios coincidieron en que Asklayeniden va más allá del simple romance. Es un testimonio de vulnerabilidad en medio de una industria que suele ocultar las emociones reales detrás del brillo de los focos. Una parte del libro que generó especial debate fue el capítulo titulado El silencio y la tormenta, donde ambos narran el momento más difícil de su relación. Demet escribe, hubo un día en el que dejamos de hablarnos para no herirnos más. Ese silencio fue nuestra forma de seguir juntos. Y en la página siguiente, Atay responde, no sabía cómo acercarme sin romper lo poco que quedaba. Aprendí que a veces el amor es esperar en silencio hasta que el otro vuelva a confiar. Esa honestidad brutal ha sido uno de los elementos más comentados. Muchos lectores afirmaron sentirse reflejados en esas páginas, mientras otros agradecieron la sensibilidad con la que ambos abordaron temas como la ansiedad, la fama y el miedo a perderse entre expectativas ajenas. Al cierre del evento, un periodista preguntó si planeaban llevar el libro al formato audiovisual. Demet, entre risas, dijo, si lo hacemos, tendría que ser con él. Y Atay respondió con humor, entonces habrá que escribir una secuela. Esa complicidad espontánea bastó para encender nuevamente los rumores sobre un posible proyecto conjunto, esta vez para una plataforma internacional. La noche terminó con una ovación y una frase que quedó resonando entre los presentes. Antes de despedirse, Atay miró al público y dijo, todos tenemos una historia que merece ser contada. Esta es la nuestra, pero también podría ser la de cualquiera que aún cree en el amor. Los fans, emocionados, salieron del lugar repitiendo esas palabras. Algunos con lágrimas, otros con una sonrisa, pero todos con la misma sensación, la de haber sido testigos de algo más que una historia de amor, de un renacimiento. ¿Y tú, crees en las segundas oportunidades? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo los secretos del corazón de las estrellas turcas. Nos vemos en el próximo video. Queridos seguidores, ¿qué opinan de esta historia? ¿Creen que escribir juntos fue la clave para fortalecer su relación? Déjenlo en los comentarios y no olviden suscribirse para más noticias sobre Demet Özdemir, Atay Ulusoy y todas las estrellas que amamos del mundo turco. Hasta la próxima.